presión volumen. O sea, vamos a dar un espacio para poder dibujar ese diagrama. Y justamente antes de dibujar el diagrama, vamos nosotros a considerar los estados por los que va a pasar nuestro sistema para poder justificar algunos valores, ¿no? Por ejemplo, debemos si es agua. Entonces, anotamos los datos. Masa, 1 kilogramo. La temperatura 1, 20 grados Celsius. La presión 1, 300 kilopascales. Esos datos en el enunciado para el estado 1. Ahora analizo los datos. Tengo presión, temperatura, masa. No puedo calcular el volumen específico porque no me dan un volumen total. Entonces, lo que tengo que hacer es ayudarme con las tablas. Pero con presión y temperatura, asumiendo que es zona de saturación, no puedo hacer nada. Ya habíamos dicho que no son propiedades independientes entre sí. Entonces, si leemos la presión que le corresponde a 20 grados Celsius en la tabla, leemos qué presión le corresponde. Y estamos viendo que es 2,339 kilopascales. Perfecto. Entonces, ahora comparamos el dato con la tabla. ¿Cómo la presión del dato es mayor que la presión de la tabla? Entonces, ¿qué es la sustancia? Es líquido comprimido. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando es líquido comprimido? Normalmente, en el agua tenemos la tabla de líquido comprimido. Podríamos entrar a eso. Pero para uniformar con las otras sustancias que no tienen, la vez que nos dé líquido comprimido, vamos nosotros a asumir que es líquido saturado. O sea, vamos a cometer un error, pero el error es mínimo. Es de 10 a la menos 6 aproximadamente. O sea que es despreciable ese error. Por tanto, si yo asumo que es líquido saturado, el título del estado 1 va a ser 0. Eso voy a hacer con todas las sustancias cada que tenga líquido comprimido, incluida el agua. ¿Sí? Entonces voy a la tabla. Y con la temperatura de 20 grados Celsius, voy a decir que mi volumen específico total 1 va a ser igual al volumen de líquido saturado, o sea, donde el título es 0. Ese volumen me da 0,001002 metros al cubo sobre kilogramo. Entonces, el volumen total 1 va a ser la masa por ese volumen específico 1. Es la masa por 0,01002. El volumen total 1 será 0,01002 metros al cubo. De esa manera, yo tengo el volumen total 1, que es el dato que me faltaba para poder determinar mi estado 1. Entonces, voy inicialmente al diagrama. Digo, acá está la presión 1, que de acuerdo a dato vale 300 kilopascales. Voy a decir que estamos aquí. Y eso va a representar un volumen 1 de 0,001002 metros al cubo. Lo siguiente dice que cuando el agua se calienta, la presión llegue a 3 megapascales, el volumen interno del conjunto va a ser 0,1 metros al cubo. Entonces, voy a decir el volumen 2, 0,1 metros al cubo. Pero la presión 2 va a ser 3000 kilopascales. Esos son los 3 megas. Por tanto, voy a ir
desde un estado 1 hasta un estado 2. Y me dice que el proceso es lineal. Es un proceso de una variación lineal uniforme que va a ir desde el estado 1 hasta el estado 2 en línea recta. Ese es el diagrama presión-volumen, ¿sí? Entonces, debo analizar el estado 2. ¿Qué datos tengo en el estado 2? La presión 2, 3000 kilopascales. El volumen total 2, 0,1 metros al cubo. La masa, 1 kilogramo. ¿Qué más tengo? Nada más, pero como tengo volumen y masa, puedo obtener el volumen específico total 2, que va a ser el volumen sobre la masa. O sea, 0,1 entre 1. Ese volumen específico total 2, 0,1 metros al cubo sobre kilogramo. Como necesito calcular el título 2, voy a ir a tablas, asumiendo que es saturado. Voy a tener el volumen de líquido saturado y el volumen de vapor saturado para 3000 kilopascales, o sea, tabla del agua en función de la presión. ¿Y qué obtengo? 0, 0, 0, 12, 16 metros al cubo sobre kilogramo y 0,0, 66, 68 metros al cubo sobre kilogramo. Esos datos tengo en el estado 2. Ahora, con esos datos, yo puedo calcular el título 2. Siempre buscando todas las propiedades en cada estado, ¿no es cierto? El volumen específico total 2 menos el volumen específico del líquido dividido entre vapor saturado menos líquido saturado. Reemplazo datos. 0,1 menos 0, el de líquido 0,01216. Que va a dividir 0,06668 0,001216. Por tanto, el título en el estado 2 me da un valor de, es mayor, entonces está bien, 1,5. ¿Y esto qué significa? Que es agua como vapor sobrecalentado. ¿Sí? Ese es un título mayor que 1, ¿no ve? Como vemos, nos ha salido el título 1,5. Entonces, de tabla de agua sobrecalentada, de agua sobrecalentada, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener con la presión de 300 kilopascales, no es 300, es 3000. 3000 kilopascales y el volumen específico 2 igual a 0,1 metro al cubo sobre kilogramo, la temperatura. Entonces, voy a mi tabla. ¿Dónde está mi tabla? Aquí está. Voy a mi tabla y busco en las presiones
3000 kilopascales, o sea, ya en agua sobrecalentada, ¿no es cierto? Busco el cuadrito que corresponde a 3000 kilopascales. Está en la página 581. Y dentro de los volúmenes específicos busco 0,1. Para no interpolar, voy a tomar el más próximo. ¿O quieren interpolar? Si quieren, podemos interpolar. ¿Por qué? Porque no hay 0,1 exactamente. Entonces, para interpolar, voy a colocar en el cuadro de 3000 kilopascales la columna de volúmenes específicos. Debo buscar un valor inferior a 0,1. Voy a tener 0,09936. Esto le va a corresponder a una temperatura 2 de 400 grados Celsius. Luego tenemos lo que necesitamos, 0,1 y no conocemos la temperatura. Luego el inmediatamente superior, 0,10787, que corresponde a la temperatura de 450 grados Celsius. Interpolando, vamos a tener la temperatura 2. Entonces, yo voy a aplicar en mi calculadora directamente. Ya hemos repasado varias veces cómo se interpola. Entonces, ahora vamos a hacer directamente, ¿no ve? 400 menos 450 por 0,1 menos 0,10787 dividido entre el extremo superior menos el inferior, 0,09936 menos 0,10787. Y a eso le sumamos 450. Me sale la temperatura 2, 403,76 grados Celsius. Eso es. Ahí estamos con la temperatura del estado 2. Bien. Esto era el inciso A. Y ahora me pide que calcule el trabajo. Para el trabajo, yo tengo esta fórmula. El trabajo entre 1 y 2, la integral entre 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen. Entonces, estamos en la ecuación de la línea recta. Pero no es necesario que yo aplique esa ecuación, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque existe para calcular el trabajo un método de áreas. ¿Recuerdan? La integral representa el área que tenemos bajo la función. Vamos a aplicar eso. O sea, vamos a calcular el área aquí. Esta área que voy a pintar con color verde va a representar justamente el trabajo. Toda esta área bajo la función. ¿Qué área es? ¿O qué figura geométrica tengo? Es un trapecio. Entonces voy a calcular, calculando el área del trapecio. Estamos ahí. Aclaramos la línea de la función para que no haya dudas. Y tenemos el área del trapecio. Entonces podemos decir que el trabajo entre 1 y 2 va a ser igual a esta área. ¿Sí? Entonces, acá, el trabajo entre 1 y 2. El área del trapecio es de esta manera. Es un medio de la presión del estado 1 más la presión del estado 2 que va a multiplicar a la diferencia del volumen 2 menos el volumen 1. Ese es el área.
En el texto que les he enviado en este capítulo está explicado cómo se calcula esa área o cómo se halla. Entonces, 1/2 de la presión 1 vale 300, más la presión 2 vale 3000, por el volumen 2, 0,1, menos el volumen 1, 0.001002. Entonces calculamos el trabajo. 163,35 me sale. Kilojoules. Esa es la forma, cuando tengan resorte, de calcular si tienen todos los datos y pueden calcular el área, ¿sí? A continuación vamos a hacer un problema donde voy a resolver tanto por áreas como por la ecuación de la línea recta. Pero, por favor, acaben de analizarlo, copiarlo, para que podamos seguir adelante. He obtenido las listas ya finales de los inscritos. Con ustedes no hay problema en termo. Igual voy a revisar porque hay algunos que no se han inscrito, digamos, al Classroom. Lo mismo me pasa. En Resistencia es más crítico, porque ahí tengo 180 estudiantes en la WebSys y en Classroom tengo 215. Entonces quiere decir que hay 35 coladores que les vamos a eliminar, ¿sí? Antes del examen. Bien, muchachos. Entonces continuemos viendo. Otro problema. Acá está. Dice, el conjunto cilindro-pistón, no, todavía no vamos a hacer lineal, este es otro, esto es con proceso politrópico. Mostrado en la figura, contiene inicialmente 0,2 metros al cubo de dióxido de carbono a 800 kilopascales y 100 grados Celsius. Entonces, se adicionan pesos sobre el pistón, de modo tal que el gas se comprime siguiendo la relación PV elevado a la 1,2 igual constante, hasta que la temperatura alcance 200 grados Celsius. Determina el trabajo realizado en este proceso. Bien, si yo ingreso a mi tabla del dióxido de carbono, a la que tengo en zona de saturación, voy a ver que su temperatura crítica está muy por debajo de la que tengo aquí de dato. Entonces, en esa circunstancia, yo puedo decir que el dióxido de carbono es un gas ideal. O sea, vamos a ver. 31 grados Celsius es el punto crítico del dióxido de carbono. Y aquí la temperatura es 100 grados Celsius. Entonces, este es un estado supercrítico. Por eso es que yo voy a considerar al CO2 como gas ideal. Existe también en las tablas del apéndice A el gas ideal dióxido de carbono, así como hay gas ideal aire. ¿Ya? Entonces no cometemos error al hacer esto. ¿De dónde sale la relación? P por V igual a la masa, la constante y la temperatura. Lógicamente, de la tabla A5, se obtiene la constante para el dióxido de carbono. Y esa constante, R, vale 0,1889 unidades kilojoule sobre kilogramo y grado Kelvin. Cada que trabajemos con gas ideal, tenemos que ver que la temperatura es absoluta, o sea, va a estar en grados Kelvin, ¿sí?
Perfecto. Entonces, con esos datos, analizamos nuestro estado 1. En el estado 1, sabemos que la sustancia es CO2. ¿Qué datos tengo en el estado 1? Está el volumen 1, 0,2 metros al cubo. Está la presión, 300 kilopascales. Está la temperatura, 100 grados Celsius. Listo. Entonces acabo de decirles que si es gas ideal, necesitamos temperaturas absolutas. Sumamos a estos 100 grados Celsius, 273, y vamos a tener 373 grados Kelvin. Entonces, de la ecuación de gas ideal, despejo la masa, que va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1, R y la temperatura 1. Entonces, la presión vale 300, el volumen 0,2, R 0,1889 y la temperatura 373. De esa expresión calculamos la masa. A ver, ¿cuánto nos da? 0,85 kilogramos. Bien. Ahora, vamos a recordar una ecuación antes de ir al estado 2. El trabajo en un proceso politrópico. Estos procesos hacen los gases ideales, ¿no es cierto? Son asintóticos. Politrópico. ¿Sí? Entonces, P por V a la 1,2 me dice que es igual a una constante. Y esta relación hemos dicho que es un proceso justamente politrópico y hemos encontrado una ecuación que decía que el trabajo hemos desarrollado, ¿recuerdan? En el primer ejemplo. Presión 2 por volumen 2 menos presión 1 por volumen 1 dividido entre 1 menos n. Esta es la ecuación. Entonces, ¿qué puedo apreciar aquí? Que n vale 1,2. ¿Sí? Además, estamos viendo la relación P por V a un exponente igual constante. Entonces, en función de esto, yo voy a analizar el estado 2. Datos para el estado 2. La temperatura 2. 200 grados Celsius. Más 273. 473 grados Kelvin. Bien. Entonces, anotamos la ecuación del gas ideal. La presión 2 por volumen 2, M, R, T2. Como veo la fórmula, necesito esa expresión, presión 2 por volumen 2. Entonces, directamente mantengo eso como incógnita y reemplazo. La masa es 0,85. La constante, 0,1889. Y la temperatura, 473. Entonces, la presión 2 por el volumen 2 va a ser igual. Calculamos. 75
0,95. ¿Sí? Dejamos ahí todavía sin unidades. Porque eso va a ser kilojoule, ¿no? Entonces, ese valor reemplazo en mi ecuación del trabajo, que dice presión 2 por volumen 2. Directamente ya tengo esa multiplicación. Menos la presión 1 vale 300 por el volumen 1, o sea, vale 0,2. Todo dividido entre 1 menos 1, 2. Entonces calculamos el trabajo entre 1 y 2 y me da el siguiente resultado. 60, 35 entre 0,2 menos 79,75 kilojoules. Que me salga negativo significa que como estoy colocando los pesos del medio externo sobre el pistón, está realizando un trabajo el medio externo sobre mi cilindro. Por tanto, el volumen está disminuyendo, estoy comprimiendo, por eso es el signo negativo. El trabajo se está realizando el medio exterior sobre mi sistema. ¿Sí? Ahí está la explicación del signo negativo. Bien, hagamos otro problema. El otro problema dice lo siguiente. Aquí vamos a hacer lo que les comenté hace un momentito. Dice, vamos a ir dibujando a medida que vamos leyendo. Vamos a hacer un diagrama. Presión versus volumen. ¿Ya? Lo he quedado mucho aquí. Sí. Ya. Dice el problema. Considere el proceso compuesto por las siguientes operaciones. Inciso A. Expansión de 0,1 metro al cubo, digamos desde aquí. A 0,2 metros al cubo. Aquí. Hasta aquí. Entonces es un proceso de expansión. La presión constante es igual a 150 kilopascales. Entonces la presión 1 es igual a la presión 2 y eso vale 150 kPa. Aquí estamos. Por tanto, el proceso de 1 a 2 va a venir ahí. ¿No? A presión constante. Inciso B. Expansión desde el estado final del inciso A hasta 0,4 metros al cubo. El último cuadrito que sea. Volumen 3. 0,4 metros al cubo. Con la presión aumentando linealmente hasta alcanzar 300 kilopascales. Digamos hasta aquí. O sea, voy a venir y la presión 3 va a valer 300 kPa. Este es el estado 2. No, perdón, el estado 3. Este es el estado 1, 2 y 3. Y mi proceso es variación lineal uniforme. Eso es lo que dice el enunciado de nuestro problema. Bien, yo conozco un método, ¿no? Dice, muestra el proceso en un diagrama, está dibujado el diagrama, y determine el trabajo realizado. Entonces, vamos a ver que acá
vamos a realizar un trabajo. O sea, el trabajo entre 1 y 2 va a ser igual al área 1. Y el trabajo entre 2 y 3 va a ser igual al área 2. Estoy arreglando las líneas para que no se confunda. Del proceso ensanchando un poquito. Listo. Entonces, tenemos esa situación de nuestro problemita, que dice que el trabajo entre 2 y 3 va a ser igual al área 2. Entonces, con esos datos, utilizando el método de áreas, yo voy a calcular el trabajo que me pide. Voy a decir, el trabajo total va a ser igual al trabajo entre 1 y 2, más el trabajo entre 2 y 3. Tengo que diferenciar de esta manera porque el trabajo entre 1 y 2 es a presión constante y el trabajo entre 2 y 3 es variación lineal uniforme, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a decir que estos trabajos son iguales a las áreas 1 y 2. Entonces el trabajo total será el área 1. ¿A qué es igual el área 1? Va a ser igual a la presión 1 menos una presión que llamaré 0, que va a multiplicar al volumen 2 menos el volumen 1. Y esto va a ser sumado por el área del trapecio, 1/2 de la presión 2 más la presión 3 por el volumen 3 menos el volumen 2. Eso es el área del trapecio. Ahora ponemos números, ¿no? Presión 1 es 150 menos 0 por 0,2 menos 0,1 más, voy a anotar así por presión 2 más presión 3, 150 más 300 entre 2, ese es un medio, ¿no? Y los volúmenes, 0,4 menos 0,2. Entonces el trabajo total será 0,2 menos 0,1 es 0,1 por 150 es 15. Más 850 por 0,2, 90 entre 2, 45. 45. Entonces el trabajo total va a ser 60 kilojoules. Bien, eso es si yo calculo por áreas, sencillito. ¿No es cierto? Ahora voy a calcular por la ecuación. O sea, vamos a verificar que lo que hemos sacado por áreas tiene que ser igual a lo que haga con ecuaciones. Vamos al otro método. Otra vez decimos, el trabajo total es igual al trabajo entre 1 y 2 más el trabajo entre 2 y 3. Entonces anotamos aquí, trabajo entre 1 y 2. Trabajo entre 1 y 2 es la integral entre los estados 1 y 2 de la presión por el diferencial de volumen. Acá vemos que la presión es constante.
Entonces, cuando la presión es constante, mi fórmula del trabajo es igual a la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Reemplazo datos. 150 por 0,2 menos 0,1. 15 kilojoules. Sí, es lo mismo que habíamos sacado anteriormente. Ahora, veamos el trabajo entre 2 y 3. El trabajo entre 2 y 3 es igual a la integral entre 2 y 3 de la presión por el diferencial de volumen. Pero yo veo aquí que hay una variación lineal uniforme entre presión y volumen. Al ser una variación lineal uniforme, se debe considerar la ecuación de la línea recta. Entonces, consideramos la ecuación de la línea recta. ¿Cuál es la ecuación de la línea recta que voy a considerar? En forma general, y menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Esa es la ecuación. Ahora trasladamos a nuestros términos termodinámicos, o sea, y va a ser la presión 2 menos presión 1, y X es el volumen. Ahí está. No, estoy mal, ¿no? Presión 2 tendría que ser, porque estamos siempre entre 2 y 3. ¿Sí? Entonces, P menos P2, P3 menos 2, volumen 3 menos 2. Y lo mismo aquí. No, este es volumen nomás. Aquí es volumen 3 y ahí es 2. 3, 2. Ahora sí. Estaba cometiendo un error, ¿no? Porque es entre los estados 2 y 3, no nos olvidemos. Entonces, reemplazo. Presión. La presión 2 es 150. La presión 3, 300. Menos 150 sobre 0,4 menos 0,2 por el volumen menos el volumen 2, 0,2. Desarrollamos estos valores. Voy a tener presión menos 150 igual. Calculo esa pendiente. 300 menos 150 entre 0,2. 750 tengo. Por el volumen menos 0,2. Llevo 150 al otro miembro, pero primero voy a multiplicar. O sea, la presión va a ser 750 por el volumen. Ahora, 750 por 0,2 me da un valor de 150. Menos 150. Con más 150 es 0. Entonces, como se va a hacer 0 el otro término independiente, mi relación va a ser solamente esta. ¿Sí? Y esto yo voy a reemplazar en el trabajo entre 2 y 3.
Entonces, reemplazamos. El trabajo entre 2 y 3 es igual a la integral de la presión, dice. Integral entre 2 y 3. En vez de la presión coloco 750 por el volumen. Y tengo el diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces, integrando 750 por el volumen al cuadrado entre 2 y 3. El trabajo entre 2 y 3 es 750. El 2 voy a sacar aquí a dividir. Y va a ser el volumen 3 al cuadrado menos el volumen 2 al cuadrado. Reemplazo valores. 750 entre 2 por el volumen 3 es 0,4 y el volumen 2, 0,2. ¿Sí? Entonces, calculamos. ¿Cuánto vale el trabajo entre 2 y 3? 0,4 al cuadrado menos 0,2 al cuadrado por 750 entre 2. 45 kilojoules. Me da el mismo valor, fíjense. Entonces, otra vez en esta parte puedo decir que el trabajo total es el trabajo entre 1 y 2 más el trabajo entre 2 y 3. Y estoy sacando que ese trabajo es 15 más 45. O sea que el trabajo total es 60 kilojoules. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Entonces hemos hecho de las dos formas para que ustedes vean cómo es que debemos operar cuando aplicamos ecuación de línea recta, cuando la presión es constante, o si usted pueden aplicar áreas. Es indiferente. En el examen es que tengan todos los datos y estén seguros de lo que están haciendo. ¿Sí? Esa es la situación. Bien. Creo que nos da tiempo para hacer un hito más. Hagamos un problemita más. Dice, considere el sistema cilindro-pistón mostrado en la figura. El conjunto inicialmente contiene 10 kilogramos de agua en la zona de saturación a 100 kilopascales con título 50%. Entonces el agua se calienta hasta que el volumen del conjunto sea igual al triple del volumen inicial. Del volumen inicial. Este está de más. Vamos a arreglar cuando arreglemos. La masa del pistón es tal que la presión interna necesaria para separarla de los topes es de 200 kilopascales. Inciso A. Determine el volumen y la temperatura del agua en el estado final. Inciso B. Determine el trabajo realizado por el agua en este proceso. Bien. Entonces, analizamos nuestro estado 1. La sustancia es agua. La masa es 10 kilogramos. La presión 1, 100 kilopascales. El título 1, 0,5, ¿no? En los datos, 50% me dice. Entonces, con estos datos, me voy a tablas. Y agua, en función de la presión, me permite el volumen de vapor saturado. Entonces, tenemos esa situación.
Entonces yo tengo esta fórmula. Vamos a recordar la fórmula original. El volumen específico total 1 es el volumen de líquido más el título 1 por el volumen de vapor saturado menos el volumen de líquido saturado. Bien, reemplazo datos. El de líquido es 0,001043 más 0,5 por 1694 menos 0,001043. ¿Sí? Calculamos ese volumen específico total 1. 0,847521 metros al cubo sobre kilogramo. A partir de esto, como tengo la masa y este volumen específico, puedo hallar el volumen total del estado 1. O sea, 10 por 0,847521. Ese volumen total 1 vale 8,475. Redondearemos ahí. Metros al cubo. Y como es saturado, además puedo obtener la temperatura del estado 1 de mi tabla. 99,62 grados Celsius. ¿Sí? Bien, vamos a dibujar el diagrama para guiarnos en la solución del problema. En este caso, corresponde el diagrama temperatura, volumen. ¿Cuándo corresponde uno y cuándo corresponde el otro? Dirán muchos de ustedes. Cuando tengo cilindros sin resortes, se hace temperatura-volumen. Y cuando tengo resortes, se hace presión-volumen, ¿sí? Eso hay que tener siempre ese cuidado. Entonces, mi estado 1 me dice, en temperaturas, la temperatura 1, 99,62 grados Celsius. Perfecto. Le corresponde una presión 1. De 100 kilopascales. ¿Sí? Y el estado 1 va a estar aquí. Digo, ese es mi estado 1. ¿Sí? Luego, me fijo la presión, es 100 kilopascales. Y aquí en mi dato me dice que para separar del tope el pistón necesito 200 kilopascales. Entonces, tengo que aumentar la presión para poder subir el pistón. Tengo que aumentar 100 kilopascales más. Por tanto, voy a generar un estado 2 con ese dato. O sea, no, estamos todavía aquí. El estado 2 va a alcanzar una temperatura 2. No sabemos todavía, pero sí sabemos que alcanza la presión 2 de 200 kilopascales. Como estoy diciendo, tengo que a volumen constante aumentar la presión, porque el pistón no se va a mover. Por eso digo que mi volumen es constante. Hasta alcanzar el estado 2. Ese es el primer proceso, de 1 a 2. Por tanto, en mis datos, estoy diciendo que el volumen es constante. Por tanto, el volumen 2 va a ser igual al volumen 1. 8,475. Como las masas son constantes, el volumen específico 2
va a ser igual al volumen específico 1, 0,847521. La presión 2 es dato, 200 kilopascales. Esa presión 2 me va a dar 0,001061 y 0,88573. Bien. El título 2 es el volumen específico total 2 menos líquido sobre vapor saturado menos líquido saturado. O sea, 0,847521 menos 0,001061. Todo dividido, 0,88, 573, 0,001061. ¿Sí? Calculamos eso. Y vamos a tener un título 2 de 0,84 menos que 0,88, entonces va a ser saturado. A ver, ¿cuánto me da? 0,956. Entonces decimos que es agua saturada. Si es agua saturada, entonces directamente yo voy a mi tabla y obtengo el dato de la temperatura del estado 2. 120,23 grados Celsius. Eso tengo. Entonces, a ver, nos ubicaremos en el diagrama. Ahora ya conozco la temperatura del estado 2, que dice 120,23. ¿Sí? ¿Qué más dice el problema ahora? He alcanzado los topes, perdón, la presión externa. Ahora va a empezar a subir el pistón. Y aquí me dice que todo va a terminar cuando el volumen del conjunto sea igual al triple del volumen inicial. O sea, significa que yo voy a venir por aquí y seguramente voy a llegar hasta aquí. Eso voy a verificar calculando el título hasta un estado 3. Ese es mi proceso. ¿Sí? Entonces, generemos las propiedades del estado 3. Datos que tenemos. Como he alcanzado la presión externa, ahora voy a tener variación de volumen a presión constante, ya que la presión externa no va a cambiar. La externa es la atmosférica más la presión del pistón. Eso no va a cambiar. Y esos son 200 kilopascales. Por eso es que he hecho mi proceso a presión constante, pero estoy cambiando el volumen. Me está diciendo que el volumen del estado 3 es 3 veces el volumen del estado 1. O sea, 3 por 8,475. El volumen 3 va a ser 25,425 metros al cubo. Y este es el inciso A. Nos dice que determinemos el volumen y la temperatura final. Estamos con el volumen, ¿sí? Vamos a ver ahorita la temperatura final.
Ahora, yo sé de teoría que el volumen específico total del estado 3 va a ser el volumen 3 sobre la masa. O sea, esto es 25, 425, dividido entre la masa. ¿Dónde está mi masa? 10 kilogramos. Entonces, el volumen específico 3 es igual a 2,5425. Metro al cubo sobre kilogramo. Entonces tenemos 2,5425 menos el líquido saturado que esté en la presión del estado 2, ya que la presión es constante, ¿no ve? 0,001061, que divide a 0,88573 menos 0,001061. El título 3 va a ser grande, 2,87. Esto es agua sobrecalentada. Como es agua sobrecalentada, nos vamos a esa tabla de agua sobrecalentada. Y con la presión 3 de 200 kilopascales y el volumen específico 3, como hace rato, ¿no ve? 2,5425 metros al cubo sobre kilogramo. Vamos a interpolar para hallar la temperatura. ¿Por qué interpolamos? Porque no hay ese volumen específico exactamente igual. Pero en el cuadro que corresponde a los 200 kilopascales, yo tengo un valor menor y un valor superior a este 2,5425 y son los siguientes. 2,47539. Esto da para una temperatura 3 de 800 grados Celsius. 2,5425 y debemos ir a la incógnita. Y el mayor es 2,70643 y corresponde a 900 grados Celsius. Interpolando directamente a la calculadora, vamos a tener que la temperatura 3 vale menos 276,43 dividido entre 2,47,39 menos 2,76,43, cierro paréntesis, igual, más 900. 829 grados Celsius. Este también es parte del inciso A. ¿Sí? Ahora, el inciso B me dice determine el trabajo. Vamos a otra hojita. Trabajo. El trabajo total sería el trabajo entre 1 y 2 más el trabajo entre 2 y 3. Pero sucede que el volumen es constante en 1 y 2. Por tanto, ahí el trabajo es 0. Entonces, el trabajo total va a ser la integral entre 2 y 3 de la presión por el diferencial de volumen. Como la presión es constante, entonces el trabajo va a ser igual a la presión por el volumen 3 menos el volumen 2. De donde el trabajo total será la presión vale 200, ¿no? El volumen 3, eso ya no me acuerdo.
El volumen total 3, 25,425. Menos el volumen total 2. ¿Dónde está ese volumen total 2? Aquí, 8,475. Entonces, el trabajo total sale de este cálculo. ¿Cuánto nos da? 3.390 kilojoules. Ese es el resultado. Bien, esos son los problemas que teníamos preparado para hoy. Mañana tenemos todavía que hacer 2 más antes de entrar al último capítulo para el examen, que es el de primera ley para sistemas termodinámicos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a quedar aquí. Mañana, entonces, por favor, mañana en la tarde nomás voy a resolver esa última práctica para enviarles la respuesta por Classroom. Ustedes ven, comparan con lo que han hecho y las dudas que tengan me preguntan, ¿sí? Bien, muchachos, gracias por su atención. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta mañana, Inge.